Hey, ¿qué onda? Yo soy Mike y si estás viendo este video entonces probablemente te percataste de que hago videos en una pequeña página llamada YouTube. No creo que la conozcas, es muy underground. Este es mi segundo video, de hecho. El primero fue sobre una película pues medio fea, ¿no? Pero la cosa es que yo siempre he soñado con hacer videos desde que era muy pequeño. Y uno de los tags con los que fantaseaba con hacer ahí hablando solo en mi cuarto era el 50 cosas sobre mí. Me acuerdo ver el video del Rubius y pensar, no manches, qué chilo, wow, quisiera ser como él, noruego. No, mentira, pues no me acuerdo qué pensaba, pero la pasaba bien, pues lo disfrutaba. Y ahora que por fin abrí un canal, tengo la oportunidad de hacer el 50 cosas sobre mí. O bueno, 49, porque ya dije una. Siempre he soñado con hacer videos desde que era muy pequeño. Eso sería más como para un canal personal en vez de uno para películas. Pero no te preocupes, déjame hacer este video simplemente como una presentación. Y después seguimos hablando de películas de culto, ¿no? Les advierto que este va a ser un video largo, pero va a estar bien perrón, la neta, va a valer la pena, te lo prometo. Así que siéntate y prepárate para los mejores 25 minutos de tu vida entera. Me llamo Miguel Alejandro. Dice mi mamá que estuvo dentro de sus planes ponerme Luis Miguel, ya que era uno de sus cantantes favoritos. Y la verdad es que eso me hubiera encantado porque ahora Luis Miguel es mi cantante favorito. Tengo alma de señora. Fría como el viento, peligrosa como... No manches. Igual y no me hubiera quedado tanto porque no sé cantar. Para nada. Pero igual no me malentiendan, me gusta mi nombre. Miguel por mi papá. Y Alejandro, dicen las leyendas urbanas que... Alejandro Fernández, ¿no? Igual Miguel Alejandro está como de galán de telenovela, ¿no? Está padre, me gusta. A propósito de novelas, cuando estaba chiquito, mi mamá y mis tías decían que me parecía a este actor famoso, el Eduardo Yáñez, conocido por salir en la de Amores Verdaderos y por eso. Pero la neta yo no veo el parecido, ¿no? Antes de este canal tuve 4. Uno se llamaba Mr. Dislikes. Otro se llamaba Geeky Mikey, ¿no? Una cosa así. Y antes de ese tuve uno que fue más longevo, Mike BT 234. Y el primerísimo que tenía como 9 años literalmente, que era como un show, se llamaba Mike and Jorge's Adventures, que era básicamente yo con una gorra. Y entonces así era como me diferenciaba, pues era Mike y Jorge era yo con gorra, ¿no? Con una gorra de béisbol, fragmentado. Uso puros Vans y realmente nunca pienso comprarme ningún otro zapato diferente. Patrocínenme. Me gusta mucho la carne, sobre todo asada. Aquí donde vivo se usa mucho comer percherones, que básicamente son como burritos gigantes, mutantes. Pero quisiera con todo mi ser, así de verdad, realmente lo que más quiero en la vida, volverme vegano. No tengo la fuerza de voluntad aún. Soy cristiano, pero así genuinamente cristiano desde que nací. Creo que Dios es la parte más importante de mi vida y mi fe no está sustentada en tradición, sino en mi experiencia, lógica y amor. Así que ya saben, ¿no? Oren por mí para llegar al millón de suscriptores. Por lo mismo de que crecí en un hogar 100% Christian, family friendly, #VeggieTales, pues no me gusta decir malas palabras, no porque sean inherentemente malas, simplemente son patrones de sonidos a los cuales la sociedad les ha asignado un significado negativo. Bien, Alejandro podría ser una grosería, pero simplemente nunca me acostumbré a decirlas, no me gusta decirlas, así que en este canal no van a escuchar ninguna, nomás Miguel Alejandro. Mido 1.89 o 1.90, si estoy bien alto. Si un día me conoces, no te asustes, por favor. Pero bueno, todavía faltan 36, así que vamos a ponernos en modo speedrun. Modo speedrun. Mi película favorita es Birdman. Mi serie favorita es The Office porque es la que más me repito y la que más disfruto ver. Pero realmente la que considero la mejor de la historia es Breaking Bad, como todo el mundo. Mi videojuego favorito está entre Metal Gear Solid, Ocarina of Time, Dishonored, Batman Arkham Knight, Super Mario 64. Algunos de mis directores favoritos son Wes Anderson, Charlie Kaufman, Bong Joon-ho, Alfonso Cuarón, Edgar Wright, David Fincher, Noah Baumbach, Alejandro G. Iñárritu. Y sí, también me gusta Tarantino y Christopher Nolan, no te voy a mentir. Y pues lo clásico, ¿no? Scorsese, Kubrick, Spielberg. Otros directores que me gustan mucho pero que no puedo considerar de mis favoritos son Danny Boyle y M. Night Shyamalan, porque me parece increíble que por cada buena película que hacen una terrible. No sé cómo le hacen, parece que lo hacen adrede, están tratando de mantener
un balance, no sé qué esté pasando, ¿no? Pero aún con todos estos directores, la verdad es que siento que sigo estancado en el cine mainstream y todavía me falta mucho por ver. Algunos de los directores que siempre quise ver y juro que lo voy a hacer y espero que este canal me impulse a hacerlo son Kurosawa, Bergman, Belatar, Tarkovsky, Malick, Almodóvar, Wong Kar-wai y definitivamente ver más de Lynch, los hermanos Coen y Paul Thomas Anderson. Lo estaba leyendo, no te voy a mentir. Aquí no hay mentiras, somos sinceros. Viste, tampoco corté eso porque te quiero mostrar que soy humano, también cometo errores. Tengo el mérito o el desperdicio, depende de cómo lo veas, de haber visto 2 horas, 21 días y 14 horas de televisión. La primera película que recuerdo haber visto en el cine fue The Dark Knight. Recuerdo que me asustó un chorro el Guasón. Heath Ledger, te quiero mucho. Y además cuando llegué a mi casa le conté a mi primo por el teléfono de casa y no me creyó porque dijo que era para grandes la película. Yo me puse triste. Y hablando de películas de superhéroes, mi película favorita de cómics es Into the Spider-Verse. Simplemente una obra de arte. Y además pienso que no solamente es la mejor película basada en un cómic, sino también una de las mejores películas de la historia. Sí, lo dije. Por cierto, mi superhéroe favorito es Spider-Man, pero de DC pues es Batman, el hombre murciélago. Entre Marvel y DC creo que prefiero Marvel, pero hubo un tiempo que estuve obsesionadísimo con DC y con Zack Snyder. Sí, perdón. Tengo un perrito, se llama Blackie, y yo le quería poner Vicente, pero mi mamá dijo que podría ofender a la gente humana llamada Vicente, y le pusimos Blackie. Mi artista favorito es Kanye West. También me gusta el Tyler, ¿no? Aquí tengo al Tyler Visco. Y mi banda favorita es Little Jesus, Pequeño Jesús. Además también me gusta mucho Daft Punk. Y como dato curioso, Random Access Memories fue el primer álbum que escuché completo en aquel año cuando salió. Hace un chorro ya. Parece que fue ayer, ¿no? En aquellos días. Pero también como a los 12, 15 tuve mi etapa pop punk, ¿no? Emo, screamo. Me gustaba Blink-182, Panic! At the Disco, Mi Químico Romance. Hice esta pintura en clase de arte en secundaria. Me acuerdo que una amiga hizo una réplica de La Noche Estrellada y yo, pues es una nieve, ¿no? Se ve bien buena, la neta, no me digas que no se te antojó. Cumpleaños el 26 de mayo, por si me quieres mandar un regalo. De chiquito me gustan mucho las fiestas. Mi primera fiesta fue de Tierra de Osos, porque parecía un oso yo, así. Cuando tenía nada más 9 años, leí los libros de los Juegos del Hambre. Entonces agarré el hábito de la lectura desde muy chiquito, incluso desde antes con los libros de la escuela. Y mis papás dijeron, no, este niño va a ser lector, no escritor. Pero pues no, realmente ya dejé leer. No me gusta tanto, la neta. Ahorita nomás lo único que leo así como seguido es la Biblia, ¿no? Pero recomiendo libros. Tengo un traje de Batman, no me lo voy a poner. Increíble la cantidad de veces que mencioné a Batman en este video. Realmente en eso se basa mi personalidad nomás. Mi camiseta favorita es esta, la que traigo puesta. No sé por qué me gusta tanto. Sí me gusta The Clash, no es mi banda favorita, pero me gusta. Entonces no sé en realidad por qué esa sea mi camiseta favorita, pero me gusta. La traía también en el video pasado porque grabé los dos videos en el mismo día. No creen que me gusta tantísimo, ¿no? Mira, pero hablando de ropa, ¿quieres ver un poco de ropa cinéfila? Esta me la compré en el tianguis. Está en Sheila, la neta, no manches. Es como así de diamante, ¿no? Es como de diamante. Y me costó como 35 pesos. Es más, me lo voy a poner. ¿Qué onda, Ahora sí, ¿no? Bien jefe. Más 1000 puntos de respeto. Mi novela gráfica favorita es Watchmen. La serie de HBO también me fascina. Y la película de Zack Snyder, pues lo vamos a hablar de eso en un video. Trabajo en un call center en inglés. Relaxing. Y también estudio. Me he esguinzado el mismo tobillo 2 veces. Una brincando y la otra brincando. Mi actor favorito es quizá Adam Driver. Y mi actriz favorita es creo que Emma Stone. O no sé, la Anya Taylor-Joy. También muy guapa, ¿no? Las empanadas. Las primeras películas con las que yo me obsesioné así como a los 11 años fueron Fight Club y Donnie Darko. Así es, yo era de esos... ¿Ya viste la de los Avengers? ¿Fuiste a ver?
Yo no la he visto porque estaba muy ocupado viendo películas anticapitalistas que me abren la mente, ¿sabías? No me hables nunca ya, por favor. Mi serie animada favorita de lejos es BoJack Horseman. Increíble, de principio a fin. Si no la has visto, te la recomiendo mucho. Seguro también luego sacamos un video. Y la neta ya se me están acabando las ideas, así que aquí es una foto mía de chiquito comiendo banderilla. Está genial, ¿sí o no? Entre mis youtubers favoritos están Scott The Woz, que habla de videojuegos, y Dani González, Curtis Connor y Drew Gooden. En cuanto a cine en concreto, me gusta mucho Patrick H. Willems, Cynic Snacks, obviamente Gaby Mesa, que es de la misma ciudad que yo. Gaby, si un día ves este video, ¿qué onda? Gaby Mesa influyó mucho en mi gusto por el cine hace algunos años y la admiro, la quiero mucho. También les quería recomendar el canal de Esteban Rodríguez, mi compa, que también es de mi ciudad, y si creen que mis videos tienen buena edición, pues vayan a ver los de él, neta se van a sorprender. Y me molesta mucho el hecho de que cuando estoy tratando de pensar en algo en específico y de elaborar una lista sobre algo, no se me ocurre nada, no se me ocurre absolutamente nada. No sé si te pasa, no sé si me explico. He estado dudando entre hacer este canal en inglés o en español, ya que de hecho tengo una página donde ya escribía las reviews en inglés. Entonces pensé en quizá hacer este canal en inglés, pero al final decidí hacerlo en español por mis hermanos mexicanos. Vamos, México. Nunca me gustó Pokémon ni Dragon Ball, de hecho no me dejaban verlos de chiquito. Y solamente he visto como 4 animes en mi vida, pero de lejos el mejor es Neon Genesis Evangelion. Te amo, Hideaki Anno. Simplemente lo mejor que me ha pasado, la neta. Tal vez un día haga un video sobre Evangelion, o la neta mejor no, está bien difícil de explicar. Y no sé por qué, creo que no lo he mencionado en ningún momento en este video, pero Star Wars también me encanta y jugó un gran papel en mi vida para poder darme cuenta de que amo el cine, y también me ayudó a diferenciar entre buenos y malos efectos especiales. Por último, me gustaría decir que estoy simplemente emocionadísimo por lo que pueda pasar con este nuevo proyecto, con este canal. Como dije al principio, hacer videos de YouTube siempre fue uno de mis sueños y creo que finalmente lo estoy logrando en serio. Entonces aquí pueden suceder dos cosas. La primera es que me canse de planear, escribir, grabar y editar videos y termine con todo después de unas cuantas semanas. Y la segunda es definir un estilo, formar una audiencia, hacer amigos, pasarla bien y que esto de YouTube se pueda volver más que un hobby. Y aunque no estoy seguro de cuál de estos escenarios será el que finalmente pasará, lo que sí sé es que me la voy a pasar genial y quiero que te la pases genial conmigo también. Así que bueno, yo fui Michael de los videos, fue un gusto. Y suscríbete antes de que deje de subir videos y desaparezca.